Muy buenas noches, Dios les bendiga. Renzo Espinosa, desde aquí, desde Medellín, Colombia, en nuestra cuarta conferencia de Cosmovisión Cristiana. Estoy muy gozoso de poder terminar esta última semana en lo que tiene que ver con esta primera materia de esta gran aventura que estamos iniciando, como es estudiar teología ya de una manera un poco más profunda y sobre todo poder capacitarnos para ser mejores instrumentos en las manos de Dios y sobre todo poder conocer más de Dios, porque eso es teología, el estudio de Dios, la ciencia del conocimiento de Dios, la reina de las ciencias, como llamamos en nuestra escuela teológica virtual. En semanas anteriores hemos venido compartiendo algunas cosas como para ampliarles un poquito el tema de lo que es la cosmovisión, pero obviamente ustedes han tenido un excelente manual escrito por John Stott. Él ya murió hace un par de años, uno de los hombres que le aportó grandemente, uno de los hombres que ha dejado huella en el cristianismo en lo que tiene que ver en el siglo XX y parte de este siglo XXI. John Stott, muy reconocido en círculos académicos, un pastor de origen anglicano, pero muy abierto, compartió por todo el mundo, sobre todo con una carga grande en Latinoamérica. En Latinoamérica estuvo haciendo muchos aportes, tuvo muchos discípulos y pues ahí tenemos varios discípulos de John Stott. Yo he tenido la gran bendición y el privilegio de poder capacitarme con algunos de los discípulos de John Stott. No tuve la oportunidad de estar en una de sus conferencias, en sus seminarios, pero sí he tenido la bendición de estar con discípulos de John Stott, un excelente expositor y maestro de la palabra, un escritor muy prolífico, muy prolífero, muchos libros de teología y sobre todo con mucha profundidad, pero a la misma vez con mucha sencillez. Y ahí tenemos un libro de texto que estamos utilizando, como es el Cristiano Contemporáneo, que espero que lo estén degustando como lo he degustado yo, que estén realmente disfrutando de ese libro. También ustedes ven que a lo largo de las semanas hemos venido compartiendo lo que es algunas videoconferencias de otros pastores, otros maestros de la palabra, sobre todo algunos pastores bautistas, como es este pastor Núñez de Santo Domingo, un excelente expositor de la palabra. Entonces, todo esto realmente lo que hace la Escuela Teológica Virtual es colocar en las manos suyas herramientas para que usted obviamente de una manera autodidacta profundice, porque obviamente ahí no le entregamos todo, simplemente lo que hacemos, y me van a disculpar de pronto la comparación, pero es como darle un abrebocas, darle un aperitivo para que usted realmente se interese en alimentarse más, en alimentarse más. Por eso realmente lo que hacemos nosotros aquí simplemente es animarle, motivarle a que estudie, a que profundice, no se quede con lo que le damos acá. Yo creo que ya le hemos dado herramientas en lo que tiene que ver con la cosmovisión, así que profundice, hay mucho material, sin exagerarles. Aquí podríamos pasar todo un semestre, y no les exagero, un semestre estudiando solo cosmovisión cristiana, porque son muchas facetas. Es mirar cuál es la cosmovisión cristiana frente a la política, la cosmovisión cristiana frente a la economía, la cosmovisión cristiana frente al sexo, la cosmovisión cristiana frente a la cultura, frente al arte, todo lo que hemos estado mirando, ¿no? Lo que hemos estado viendo en estos días, pues todo eso es muy importante. La cosmovisión cristiana frente a la educación, cuál es nuestra cosmovisión cristiana frente a los temas que hay hoy en día en lo que tiene que ver con la bioética, en lo que tiene que ver con la eutanasia, en lo que tiene que ver con, con, con el aborto, en lo que tiene que ver con estos experimentos con el genoma, con células madre. En fin, el tema es supremamente amplio, amados, supremamente amplio. Solamente aquí estamos dando unas bases y más que todo como creando en ustedes, ese es realmente nuestro propósito, el interés en profundizar y en estudiar más, ¿ok? Ese realmente es nuestro propósito, así que quiero dejar eso bien claro, que aquí nunca podemos darle todo porque es imposible, simplemente animamos para que usted profundice más y lo haga bajo su propia cuenta y que sea una persona muy autodidacta. No se conforme solo con lo que le damos,
No se conforme solamente con el libro que le entregamos, hay mucho material, repito, en lo que tiene que ver con cosmovisión cristiana. Solamente quiero, para poder seguir con la conferencia de hoy, para tener aquí una retroalimentación, por el chat de texto, por favor, me hacen saber cómo estamos con el audio. Por favor, cómo estamos con el audio, si están viendo la diapositiva, si me están escuchando bien. Perfecto, muchas gracias, Erika, gracias. ¿Alguien más? Quiero que se pronuncie por el chat de texto. ¿Cómo estamos de audio? ¿Cómo están recibiendo? Ok, Susana, gracias. Yo creo que ya es suficiente. Ya sé que me están recibiendo bien el audio y lo que tiene que ver con la diapositiva que ustedes quieren ahí, ¿ok? Bueno, Arley, muy bienvenido, Arley, bienvenido. Tenemos acá la fuente de la moral. Dios es la fuente de la moral. Hoy vamos a decir algo, ese es nuestro tema. Hoy quiero tener un abrebocas con ustedes apenas. Hoy no puedo realmente profundizar. Este tema de hoy es profundo, demasiado profundo. Pero quiero dejarles ahí la inquietud, generar en ustedes el interés en que profundicen en el tema que hoy estamos aquí para compartir. Cuando hablamos de la moral, ahí hay una máxima que tienen ahí en la pantalla, y es que la Biblia es clara en cuanto a que Dios es diferente a los dioses de las naciones. Y debido a que Él es diferente, también nosotros debemos ser diferentes. Qué declaración, ¿cierto? La voy a volver a leer. La Biblia es clara en cuanto a que Dios es diferente a los dioses de las naciones, y debido a que Él es diferente, también nosotros debemos de ser diferentes. Eso está bajo el tenor, está acorde a lo que vimos hace 15 días y a lo que vimos la semana pasada. Estamos llamados a ser diferentes, no nos podemos ajustar a la corriente del mundo, no nos podemos adaptar a los valores del mundo, ¿ok? Eso está claro, lo vimos hace 15 días y lo vimos también en profundidad la semana pasada, y hoy seguimos hablando de este tema, pero hoy ya vamos a profundizar un poquito realmente cómo es que nosotros, cómo nos guiamos, qué directrices hay para guiarnos en lo que tiene que ver con la moral. Entonces tenemos que empezar diciendo que Dios es la fuente de la moral, ¿ok? Dios es la fuente de la moral. Cuando hablamos de la moral, no voy a profundizar demasiado en esto, pero cuando hablamos de la moral, pues estamos hablando para definir qué es lo malo, ¿cierto? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? La moral pues tiene muchas, depende de quién defina este término, pero cuando hablamos de la moral, básicamente ahí recuerdo las palabras de C.S. Lewis. C.S. Lewis, uno de los grandes teólogos, que ha existido. Si ustedes no lo sabían, C.S. Lewis no solamente es un gran teólogo, sino que también fue un escritor. Él es el autor de las Crónicas de Narnia. Muchos solamente conocen la parte de las Crónicas de Narnia, pero él fue un pastor, él fue un teólogo cristiano, protestante, un hombre que aportó enormemente a lo que tiene que ver a la mente. Fue un hombre que habló mucho en la parte intelectual y sobre todo haciendo énfasis en la necesidad de que el cristiano cultive una mente y sobre todo que se prepare, que estudie. Y él hizo muchos aportes al cristianismo. C.S. Lewis, hablando acerca de la moral, él básicamente decía que los seres humanos en todo el mundo tienen la curiosa idea de que deberían comportarse de cierta manera y no pueden deshacerse de esta idea. Segundo, ellos de hecho no se comportan de esa manera. Conocen la ley de la naturaleza y la quebrantan. Estos dos hechos son el cimiento de toda manera clara de pensar respecto a nosotros mismos y respecto al universo en el cual vivimos. Y con esto, básicamente, lo que C.S. Lewis estaba hablando es que el universo es moral. Cuando él habla del universo, obviamente definiendo de que es creado por Dios, y pues ahí tenemos que llegar entonces a la conclusión de que Dios es la fuente de la moral, ¿cierto? La fuente de la moral. Entonces, definiendo términos, la perspectiva del universo cambia, ¿no? La perspectiva del universo cambia. Constantemente la gente está cambiando
las generaciones van cambiando y van cambiando los términos. La cosmovisión también lo hace con palabras muy diferentes a veces. En algunos casos las palabras no cambian, pero su significado es otro. Por colocarles un ejemplo, la compasión antes se usaba con el significado de sufrir junto con otra persona, pero en el día de hoy se ha transformado más bien en un sentimiento como de lástima, ¿cierto? La palabra pecado es otra palabra que también ha cambiado con el paso del tiempo. Ya hoy en día no se habla mucho de pecado, sino de equivocaciones. Por eso hoy en día hablar de moral es tan difícil, porque cada quien tiene una definición de moral, ¿cierto? Antes, cuando se hablaba de cosmovisión y se hablaba de la perspectiva del mundo, pues para la gente era claro que la moral era la norma, ¿no? Que teníamos que comportarnos con una moral clara, con una ética clara, ¿cierto? Con unas costumbres claras, con una moral. Entonces, básicamente, esto se refiere, cuando hablamos de moral, la moral viene del latín moralis, que significa forma, o manera o costumbre. Eso significa moral, del latín. Es decir, se refiere a la práctica, las maneras o conductas de los hombres como seres sociales en relación los unos con los otros. En otras palabras, la moral lo que nos dice es cómo debemos de relacionarnos los unos con los otros, ¿cierto? En las sociedades, pequeñas o grandes. La palabra se aplica a las acciones que son correctas o equivocadas, como les decía al comienzo, lo que es malo, lo que es bueno. La palabra se aplica también a lo que tiene que ver con las cosas que son virtuosas o que son perversas. Y básicamente la ley de Dios es la norma por la cual todos los actos serán juzgados. Así que cuando hablamos de moral, pues tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la palabra de Dios para nosotros los cristianos. Obviamente que para otras culturas que no creen en Jesucristo, que no tienen la Biblia como su texto de guía de conducta, de moral, pues obviamente pues esto que estoy diciendo sobra para ellos. Pero para nosotros los cristianos, básicamente el libro, el manual que nos dicta cuál debe ser nuestra moral, pues es la Biblia. De eso también estuvimos hablando algo la semana pasada, algo estuvimos hablando de eso, ¿cierto? Bueno, en el sentido moderno, hablando del día de hoy, pues la moral describe las maneras y costumbres de una sociedad, claro, describe lo que es, y en eso pues como que no ha cambiado mucho. Sin embargo, el uso clásico de la palabra describe lo que es eterno cuando hablamos de moral, es decir, lo trascendente, lo universal, y por lo tanto pues habla de lo que debe ser, ¿cierto? Otro término clásico que va muy acorde con moral es el término ética, que viene de ethos o carácter, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos del ethos. Un sistema ético es un conjunto de principios morales, un sistema de reglas que regulan las costumbres del hombre en la sociedad, describe la norma universal y eterna del bien y del mal. Y esto simplemente les estoy compartiendo así algo muy breve, como para que definamos un poquito por qué estamos hablando de que Dios es la fuente de la moral. Entonces quise como tener una pequeña introducción, al menos para que tuviéramos claro qué era moral, ¿cierto? Que era moral, y otro término que está muy relacionado como es la ética, ¿cierto? Bueno. Cuando hablamos de que Dios es la fuente de la moral, pues la Biblia es clara en cuanto a que Dios es diferente, como está ahí muy claro, ¿cierto? Es diferente a los otros dioses de las naciones, y por eso, como está en la declaración, nosotros estamos llamados a ser diferentes, ¿cierto? Llamados a ser diferentes. Tenemos una cita bíblica en Levítico, capítulo 19, versículo 2. Levítico 19, versículo 2. Si tiene la Biblia ahí, la puede abrir. Levítico 19, versículo 2. No sé si alguien quisiera leerla, y voy a habilitarles el micro. ¿Alguien quisiera leerlo, que lo haya encontrado? Simplemente mándeme ahí, yo le doy la palabra. ¿Alguien encontró el texto? Levítico. Ok, Nelson, te voy a dar entonces la palabra. Permítame un instante, voy aquí. Nelson, entonces, aquí voy a darte la palabra, ¿ok? Dale, Nelson. Dice Levítico 19, 2. Sí, dale.
habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ok, gracias Nelson, muchas gracias. Entonces, mire el texto tan significativo, ¿cierto? Hable a toda la congregación. Aquí Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo que le diga a toda la congregación, dice que ustedes van a ser santos, santos seréis, porque yo Jehová, o yo Yahvé, vuestro Dios, ¿soy qué? Soy santo. Entonces, por eso estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a ser diferentes porque Dios es diferente. Si Dios es santo, yo estoy llamado a ser santo, ¿cierto? No voy a profundizar en ese término porque me desviaría un poco del tema de hoy, pero el solo definir la palabra santo, eso ya es un término demasiado profundo, ¿cierto? Cuando hablamos de separación, de apartado para algo, ese término es muy rico, tiene muchas acepciones, ¿cierto? Separado para algo especial, pero también estamos hablando de algo apartado, ¿no? Algo apartado, algo consagrado a algo, a alguien. Pero bueno, ustedes todos manejan acá, yo sé que de una u otra forma manejan claro lo que es ser santo para el Señor. Entonces tenemos aquí otro texto bíblico, hay un texto muy interesante que es el texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 5. Isaías, voy a colocarlo aquí en el chat de texto, Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 5. Si alguien quisiera leerlo por el chat de texto, simplemente dígame yo y le doy entonces la palabra. Que lo haya encontrado, Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 5. Muy bien, Boanerge, voy a darte la palabra, así que en este momento que voy a activar los micros, Boanerge tiene la palabra. Dale, Boanerge. La palabra dice: en el año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda quedaba en el Casi cielo. no se te escucha, Boanerges. Por encima Ok. de él había serafines. ¿Se oye? Sí, ahí sí, dale. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de escudo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ok, gracias, Boanerge, muchas gracias. Tenemos aquí un texto muy significativo, un texto muy interesante, sobre todo cuando la transformación que tiene Isaías. Isaías, después de esta visión, no fue el mismo, no volvió a ser el mismo. Tuvo una visión del templo del Señor lleno de ángeles, y básicamente en esa visión, cuando él dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Han visto mis ojos al Rey. Qué texto, ¿no? Qué pasaje. No puedo quedarme ahí porque quisiera quedarme ahí predicando, pero no puedo. Tenemos que seguir compartiendo. Tenemos, cuando hablamos de lo que es la fuente de la moral, aún los nombres de Dios revelan su perfección moral. Cuando hablamos de nuestro Dios, hablamos de que Él es un Dios perfecto y hablamos de una perfección moral. Y ahí tenemos un texto hermoso en Éxodo, capítulo 34, versículos 6 al 7, se los voy a digitar. Éxodo, capítulo 34, versículo 6 al 7. Capítulo 34, versículo 6 al 7.
Simplemente para recomendarles, cuando les habilite el micro, siempre téngalo en silencio, póngalo en silencio, no lo deje abierto, porque si algún compañero cuando esté hablando y usted tiene también el micrófono abierto, se escucha mucho ruido en la sala. Entonces por eso para yo poder aquí dictar la conferencia, yo los pongo en silencio a todos. En el momento en que vayan a hablar, yo les habilito el micrófono, pero inmediatamente, como usted no va a leerlo, simplemente cancele, póngalo en silencio, ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Al lado derecho, le da con el mouse ahí derecho y ahí lo pone en silencio, le hace clic ahí en el micrófono y ahí le queda en silencio. Esto para que así podamos escuchar bien al compañero. Así que alguien que quiera en la sala, que no haya leído hoy, que no haya participado, que quisiera colaborarnos con esta cita de Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Víctor dijo yo, Víctor se adelantó, así que le voy a dar la palabra a Víctor. Me disculpan por si me equivoco ahí dando la palabra, pero a ver, yo vi a Víctor. Dale, Víctor. Buenas noches a todos. Éxodo 34, 6 y 7. Sí. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por merced al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Gracias. Muchas gracias. Mire que aquí hay algo importante que también quiero, un paréntesis pequeñito, para que ustedes vean aquí algo también, para que vamos mejorando. Este es nuestro primer curso. Cuando usted vaya a tomar el micrófono y vaya a participar, he visto ya que en varias oportunidades, cuando usted habla, se escucha un eco profundo, y muchas veces es porque usted tiene allá los parlantes, tiene el sonido en altavoz. Entonces, si ese es el caso suyo, cuando usted vaya a hablar y no lo tiene así en diadema, sino que lo tiene ahí de pronto en altavoz, los baffles, los micrófonos, simplemente mérmele el sonido a los baffles, ¿no? Si tiene un audio externo, porque si no se va a escuchar doble, se va a escuchar con eco. Entonces, detallitos para que vamos ahí corrigiendo. Son detallitos técnicos para que nos quede mejor aquí nuestras intervenciones. Bien, gracias por compartirnos, por leer Éxodo 34, porque estamos hablando otra vez cómo es que se nos dice, sobre todo de la perfección moral, ¿cierto? La perfección moral, cuando todo lo que son los atributos, aquí hay muchos: fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y después dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahí estamos hablando de moral, que visita la iniquidad de los padres o de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así que el universo, el cual fue creado, bueno, ustedes saben que todo lo que Dios creó fue bueno, por Dios, tiene un cimiento moral, ¿ok? Eso que quede claro para todos. Cuando hablamos de cosmovisión, es la visión que tenemos del universo, la visión del mundo, y Dios es el creador del universo. Dios es el creador, por lo tanto, obviamente, Dios es la fuente de la moral. Entonces, la moral no es una construcción de hombres, no, la moral es una construcción realmente de Dios, porque si fuera de hombres, no sería fiable. Está basada, cuando hablamos de moral, está basada nada menos y nada más que en el carácter de Dios. Es eterna, es inmutable. Entonces, más que esto, la moral establece lo que es bueno en oposición a lo que es perverso, como leíamos en Éxodo 34, como nos leía el compañero. Es eterna, ¿cierto? La moral establece lo que es bueno en oposición a lo que es perverso, lo correcto contra lo equivocado, lo bello contra lo vulgar, lo justo contra lo injusto y lo civilizado contra lo salvaje. Afirmar el diseño original de Dios para la creación, eso es lo que hace la moral. Básicamente nos llama a mantener ese diseño. Por lo tanto, cuando en esta generación posmoderna
cuando se habla del relativismo, el relativismo está totalmente equivocado. Sabemos que realmente hay respuesta para preguntas como ¿existe lo bueno y lo malo? Los relativistas obviamente que tienen una respuesta diferente, ¿no? ¿Existe la belleza? ¿Qué es bello? Los cristianos, nosotros los cristianos podemos llegar a ser más destructivos de lo que es bueno y bello que los mismos secularistas si no nos ponemos las pilas, sobre todo a dejarnos guiar por la palabra del Señor. Yo les decía a ustedes que aunque digamos ser cristianos y asistamos a una iglesia y aunque llevemos muchos años, si nosotros realmente no dejamos que Dios transforme nuestra vida, como alguno de los compañeros nos decía en clases pasadas, de adentro hacia afuera, en realmente cambiando nuestra manera de pensar, pues realmente no vamos a ser diferentes a los seculares. A veces nos vamos hasta a comportar peores que ellos, a veces hay comportamientos hasta peores que un mismo ateo. Para vergüenza lo digo, a veces hay ateos que tienen un mejor comportamiento que muchos de nosotros los cristianos. Entonces la religión sin bondad, grave. Si se imagina una religión sin bondad, sin amor, sin compasión, en el peor de los casos sería algo tiránico, ¿cierto? Por eso Cristo nos llama a rebelarnos contra lo que es perverso, lo que es vulgar, que sirvamos realmente a lo que es santo, a lo que es bello. Hay un texto que yo sé que la gran mayoría lo conoce, es Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Esa es la invitación que Dios nos hace a buscar lo bueno, lo que es justo, las cosas que son justas, las cosas de Dios, y que muchas otras cosas van a venir por añadidura. Quiero hablarles ya para esta segunda parte de la conferencia del día de hoy, quiero hablarles de lo que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Por supuesto, no voy a profundizar, no podría profundizar. Este es un tema demasiado amplio. Pero quisiera hablarles de que Dios ha revelado sus leyes morales de las mismas dos maneras que hemos visto que revela su naturaleza personal. Dios se ha dado a conocer de dos maneras. Y asimismo también ha dado a conocer sus leyes morales. La primera forma es por medio de la revelación especial, que generalmente está ahí con el ejemplo, básicamente con el modelo. El mejor ejemplo de esa revelación tiene que ver con los 10 mandamientos, ejemplificada por los 10 mandamientos, los cuales realmente son un resumen de la ley escrita en lo que nosotros conocemos como las tablas de piedra, las 2 tablas, ¿cierto? Entonces, esa es la primera forma, ¿cierto? La primera forma, la ley moral. La primera forma es la revelación especial. Esa ley moral se ha dado a conocer por una primera forma que es la revelación especial, repito, los 10 mandamientos. Y una segunda forma es una revelación ya general, no particular, no especial, sino general, y en este caso serían las leyes naturales, las cuales están escritas en el corazón de los hombres. Yo hoy no voy a hablar de esa parte. Eso se lo dejo como materia para que usted pueda obviamente ampliarlo. Pero yo sí quisiera hablar algo sobre la primera revelación, la especial, los 10 mandamientos. Todos sabemos que después, un poquito después del Éxodo, aproximadamente se cree más o menos en el año 1400 antes de Jesucristo, ustedes saben que en el Sinaí Dios dio los 10 mandamientos a Moisés. Conocen muy bien la historia, este príncipe egipcio de origen hebreo, y estas palabras fueron dadas en medio de un mundo que era animista, un mundo animista. Sería interesante que usted que está estudiando cosmovisión averiguara todo lo que es la cosmovisión animista, en total contradicción en lo que es nuestra cosmovisión que es teísta, ¿no? Con T, de Dios, teísta. Cuando hablamos de la cosmovisión animista es otra cosa totalmente distinta, una creencia en muchos espíritus, en muchos dioses, y básicamente era una creencia donde los espíritus reinaban arbitrariamente, donde el hombre buscaba constantemente sobrevivir a los estragos de la naturaleza, donde la ley y la justicia no eran más que un producto de la imaginación. Entonces, hablar un poquito de ese contexto.
cuando a Moisés le tocó compartir las tablas de la ley, pues fue bastante complicado, ¿no? Bastante complicado. Hay un gran pensador, muy conservador él, Russell Kirk, y él describe el orden liberador que se encuentra en la ley de Dios, y abro comillas, Russell Kirk, él dice lo siguiente, abro comillas, el terror de existir sin objetivo y sin gobierno se desvaneció con la revelación de que el hombre no está solo en el universo, de que otro con mayúscula, de que otro existe, y ese otro es el Dios uno con mayúscula, quien hace posible que los seres humanos sean algo mejor que las bestias que perecen. A través de la revelación de orden en el universo, se le da al hombre y la mujer la posibilidad de llegar a ser plenamente humanos, es decir, de encontrar el diseño y propósito de su existencia, a diferencia de los animales que solo pasan el tiempo mientras viven. Así que los 10 mandamientos, el decálogo, no es una serie de duras prohibiciones impuestas por una deidad tribal arbitraria. En lugar de ello, son reglas liberadoras que permiten que un pueblo disminuya la tiranía del pecado, que enseñan a un pueblo cómo vivir unos con otros y en relación con Dios, cómo contener la violencia y el fraude, cómo conocer la justicia y cómo levantarse ellos mismos por encima del nivel de animales rapaces. Esta es una de las mejores definiciones que yo he leído acerca de los 10 mandamientos. Me encanta esa definición de este pensador. Este decálogo, la palabra decálogo viene ahí de 10 palabras, 10 palabras. Son un paralelo de las 10 palabras que Dios usó en la creación, ¿no? No tengo tiempo de profundizar en eso. Los 10 mandamientos traen orden a la sociedad, así como las 10 palabras de Génesis trajeron orden al universo exterior. Los 10 mandamientos, y aquí es donde yo quiero que esto se quede grabado en todos nosotros, en lo que quiero decir hoy, los 10 mandamientos crean un cimiento para la sociedad civil, un cimiento para la sociedad civil. Los 10 mandamientos podríamos, para más o menos dar una pequeña explicación, los 4 primeros mandamientos establecen la relación del hombre con Dios en comunión. Y antes de continuar, solamente voy a hacer un ejercicio acá y a ver, de manera muy honesta, por favor, solamente por el chat de texto, nadie se va a dar cuenta, por el chat de texto, ¿cuántos se saben los 10 mandamientos bíblicos de memoria, que están en Éxodo 20, que se lo sepa de memoria, tal y como están en Éxodo 20, simplemente coloque aquí por el chat, diga yo, ¿cuántos se lo saben de memoria? Todos. Todos, por favor. Que no, uno no más. Sí. Ay. De Éxodo 20, sí, todos, completicos, que se lo sepan, sin pastelear como decimos aquí en Colombia. Es decir, sin estar mirando en la Biblia, no, ahí que ya se lo haya memorizado. Mire, este ejercicio que acabo de hacer con ustedes, yo sé que, sí, queda de tarea, así es. Yo sé que aquí hay personas que se lo saben, pero son muy poquitos. Son muy poquitos, porque ya ustedes de manera muy honesta, y les agradezco eso, lo están diciendo, ¿no? Porque es que yo he hecho este experimento, yo he estado en comunidades, grupos grandes, presenciales, y les he preguntado cuántos se saben los 10 mandamientos de memoria tal y como están en la Biblia, y le cuento que es una rareza que alguien se lo sepa de memoria. Entonces yo quiero dejarles esta reflexión, aunque voy a seguir hablando obviamente para cerrar este paréntesis con esta reflexión. Nosotros, ¿cómo pretendemos en algún momento realmente afectar nuestra sociedad, brindar un cambio o dejar de que Dios afecte realmente nuestra vida, dejar que Él trabaje en nuestra vida, cuando las cosas más básicas, las cosas más elementales, las hemos olvidado? Es una rareza en el día de hoy que en los púlpitos se hable de los 10 mandamientos. Es una rareza. Y hoy por hoy hay muchas polémicas. Algunos piensan que por el hecho de estar viviendo ya en la época de la gracia, que entonces ya no hay vigencia en los 10 mandamientos. Y eso, pues, eso es un sinsentido. Eso es un absurdo.
tratar de decir que porque estamos en la época de la gracia ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los mandamientos de no matar, de no robar, de no mentir? Si usted mira, todo eso se repite otra vez en el Nuevo Testamento. Yo sé que Jesucristo resumió la ley, resumió todo el Antiguo Testamento en 2 mandamientos principales, pero en ningún momento estaba diciendo que no guardáramos los mandamientos. Por eso usted tiene que mirar qué enseñó el apóstol Pablo, qué enseñaron el resto de apóstoles, y se va a dar cuenta que siempre en sus cartas, ahí de una u otra forma, estaban las enseñanzas del Decálogo, las enseñanzas de los 10 mandamientos, porque ellos son los pilares de nuestra sociedad. Ahí está la moral. Yo sé que usted no los va a encontrar ya en una lista de 10, no, pero en sus enseñanzas está, como cuando Pablo le decía que el que robe ya no robe más, que antes ustedes eran esto, ahora ya no lo son. Siempre usted va a encontrar la parte moral, la va a encontrar en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos cierro ya ese paréntesis que les quería simplemente dejar ahí una pequeña reflexión. Los 4 primeros mandamientos les decía, establecen la relación del hombre con Dios en comunión. Tienen que hablar de nuestra relación con Dios en comunión. Es decir, ahora hemos de tener una relación personal con Él como su pueblo. Hemos de, en primer lugar, adorar al único y verdadero Dios. En segundo lugar, honrar solo a Dios, no hacer ídolos. En tercer lugar, guardar el nombre de Dios como santo. Número 4, guardar el sábado o el día de reposo como un día santo, eso en el Antiguo Testamento, siguiendo el modelo de Dios de trabajo y descanso. Los 6 últimos mandamientos establecen cómo debemos de relacionarnos unos con otros en la comunidad. Entonces, los 4 de nuestra relación con Dios y los 6 restantes hablan de la relación de los unos con otros en la comunidad. Entonces, por decir algo, el número 5 habla de respetar la autoridad, especialmente la de nuestros padres. El mandamiento número 6 habla de respetar la vida como sagrada. El mandamiento número 7 habla de conservar el matrimonio como sagrado. El mandamiento número 8, abstenernos de robar. Y de hecho, pues debemos de dar a otros en vez de robar. El mandamiento número 9 habla de la verdad, de ser veraces. El mandamiento número 10 habla de estar contentos con lo que tenemos, es decir, abstenernos de codiciar. Obviamente que estoy dando una definición tal y como la clasifica la Iglesia protestante, porque algunas corrientes, como la Iglesia católica y la Iglesia luterana, clasifican los mandamientos de manera distinta. Por lo menos la Iglesia católica, los 2 primeros mandamientos para ellos es uno solo, ¿ok? Es uno solo. Entonces, para que les dé 10, el 10º mandamiento lo dividieron en 2, para que le dé 10. Así lo hace la Iglesia católica, también lo hace la Iglesia luterana. Pero el resto de denominaciones, de ramas cristianas del cristianismo, lo hacen de esta forma en que yo se los leí, es la forma que yo considero que es la más acertada, la más correcta, pero obviamente respetando la forma en que lo hacen otras corrientes cristianas. Esto para mostrarles un poquito lo que son los 10 mandamientos. El Decálogo, así se le llama, establece para la sociedad los primeros principios que crean un orden civil. Escúcheme, los cuales nosotros erróneamente creemos que son una invención moderna. No, no son una invención moderna. Una de las cosas más gratificantes es que las sociedades modernas todas, si usted mira cómo están clasificadas y cómo están sus leyes estipuladas, usted se va a dar cuenta que están basadas realmente en el Decálogo, están basadas en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, que hay pequeñas diferencias, pero realmente están basadas en la Biblia, así que eso no tiene nada que ver con un invento del hombre moderno, ¿ok? Todo eso ya estaba en la Biblia, eso ya estaba en la Biblia. Esto simplemente para hacer un pequeño resumen de lo que es el Decálogo. Realmente, si queremos tener una vida distinta, voy a devolverme aquí en esa primera declaración. La Biblia es clara en cuanto a que Dios es diferente a los dioses de las naciones, y debido a que Él es diferente, también nosotros debemos de ser
diferentes. Si nosotros nos guiamos por los 10 mandamientos y vivimos bajo los 10 mandamientos, créame que vamos a ser diferentes. ¿Sabe qué es lo que me preocupa, amados, amadas? Lo que me preocupa enormemente es que la mayoría de cristianos no conocen los 10 mandamientos. Qué tristeza, ¿no? Me da mucha tristeza. No conocen los 10 mandamientos. Cuando uno le pide a alguien que explique mandamiento por mandamiento, nos quedamos corticos. De hecho, en las iglesias cristianas es una rareza que haya un curso sobre los 10 mandamientos, algo muy diferente a lo que hacían las iglesias antiguas hace siglos atrás. Cuando un cristiano empezaba los caminos del Señor, dependiendo de la denominación en donde estuviera o la rama del cristianismo a la que perteneciera, no importaba, pero casi todas estaban de acuerdo en que una de las cosas por las cuales tenía que empezar un creyente era enseñándole otra vez los 10 mandamientos. Así lo hacía la Iglesia Católica, así lo hacía la Iglesia Presbiteriana, así lo hacía la Iglesia Reformada, así lo hacía la Iglesia Ortodoxa, así lo hacía la Iglesia Anglicana, así lo hacía la Iglesia Luterana, las iglesias antiguas lo hacían así, las iglesias bautistas. A medida que ha ido pasando el tiempo, a medida que las cosas han venido cambiando, qué pesar, obviamente ya no hay énfasis en estas enseñanzas. Ahora ya estamos en medio de una iglesia, lo que llamamos un evangelio light, un evangelio ligero. Entonces ya no hablamos de estos mandamientos, ya no nos gusta incomodar a la gente, porque queremos llevarles un mensaje cómodo, un mensaje agradable. Entonces hablarle de mandamientos como para molestarles la vida, para incomodarles, no lo hacemos desde el púlpito. Por eso los púlpitos han cambiado. Ya no estamos llevando alimento realmente, alimento que alimenten las almas que llegan hambrientas y sedientas a las iglesias. Ahora simplemente les damos compotas, les damos lechita tibia, les damos golosinas, les damos cositas para entretenerlos, pero no les damos realmente enseñanza profunda de la palabra. Y me parece que ahí vamos a tener que reflexionar nosotros los que estamos aquí en esta sala, usted como pastor, usted como líder, ya sea como cristiano, como católico, como luterano, como anglicano, como lo que sea, a la iglesia que pertenezca. Tenemos que vivir los 10 mandamientos, tenemos que saber qué significan los 10 mandamientos. Amados y amadas, yo espero que la reflexión de hoy, de que Dios es la fuente de la moral, les ayude un poquito. Voy a habilitarles los micrófonos porque quisiera darles participación. Si alguien quiere hacer algún aporte, que sea breve para darle la palabra, porque ya está tarde. Entonces, que sea un aporte breve, no se extienda mucho, pero sí quiero habilitarle el micrófono por si quiere compartir algo. Si ve que algún compañero ya está hablando, le pido el favor que los demás silencie el micrófono para que haya un sonido limpio. Voy a habilitarles los micrófonos. Bueno, si me permite hablar. Sí, bueno, dale. Quiero hablar sobre la primera parte de la ética. Sí, señor. Estamos claros que la moral no se discute. Es bueno. Auméntele el volumen un poquito o acérquese un poquito más al micrófono, Boanerges. Ok, ahora sí me escucha. Un poquito mejor. Ok, la moral nos trata del bien y del mal, eso no se discute. Sí, señor. Hay otro término que quizás no se mencionó, que es amoral. Sí, muy bien. Que es amoral como los niños que no tienen una moral definida menores de 6 años. Sí. La cosa es la relación con la ética. La ética se racionaliza. Sí. Porque como es un conjunto de disciplinas que afectan a la sociedad. Se le está yendo el sonido, Boanerges. Entonces esa es la diferencia, pero siempre está esa relación. Sí, señor. La parte filosófica de la moral, diríamos que es la ética. Sí, muy bien. Solo hablar de la primera parte. Sí, señor. Gracias, Boanerges, por tu aporte. Muchas gracias. A ver, Jorge, creo que estás intentando. Bien pueda, Jorge. ¿Alguien más?
¿Alguien más tiene algún aporte? Y si no, continuamos. ¿Alguien más tiene algún aporte? Ok, vamos a dejarlo entonces. Bueno, a ver, Evelyn. ¿Sí ve que algún compañero estuvo intentando? Evelide, ¿bien pueda? Arley, debemos ser de una sola pieza en todo lugar. Así es, Arley, así es. Jorge Girón, no se te escucha. Bueno, voy a dejarlo entonces así. Jorge, dale. No, no se te escucha, Jorge. Liani, no sé si quieras, estás pidiendo la palabra. Ok. Bueno, voy a cerrar aquí entonces. Simplemente quería cerrar ya hoy, básicamente para orientarles un poquito, pero permítame entonces, yo voy a sincronizar aquí algo y voy a decir unas cositas ya para terminar, ¿ok? Permítanme, por favor. Un instante, por favor.